Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Mi nombre es Quique Rodríguez y ahora les voy a explicar un tema que me han solicitado por Facebook, que es sobre el uso de los modales could, should y would. Estos modales son para hablar de manera más formal en el idioma inglés y también sirven para solicitar algo de nuestro interlocutor, para pedirle un favor o para solicitar simplemente que haga algo por nosotros. Voy a explicarte estos modales con estos ejemplos que ya tenemos aquí. El primero es el modal could y tenemos una pregunta. Tenemos, could you close the door, please? ¿Podría cerrar la puerta, por favor? El modal could es el pasado del verbo can. Past can. Es el pasado de poder, ya que el verbo can significa poder y también es un verbo modal. ¿Por qué? Porque va acompañado de otro verbo, del verbo principal. Entonces tenemos lo que es el modal y luego el verbo principal. Aquí tenemos el modal could y después tenemos el verbo principal que es close. En esta pregunta estamos solicitando a nuestro interlocutor que si puede cerrar la puerta, por favor. Estos verbos modales normalmente le dan un poco más de formalidad a nuestra petición. No es lo mismo que le diga, puedes cerrar la puerta por favor, a que le diga, podrías cerrar la puerta por favor. El siguiente enunciado es, I wish I could tell you something. Este es el verbo desear, pero aquí como estamos hablando de una manera más formal, entonces se traduce como desearía poder decirte algo. Esa es la traducción más coloquial y más acertada para esta oración. I wish I could tell you something. Desearía poder decirte algo. Entonces tenemos el modal could y el verbo principal que es tell. Este es el verbo contar o el verbo decir, de contar algo, de decir algo. En el siguiente ejemplo tenemos if you lend me some money, I could go with you. Si tú me prestaras algo de dinero, yo podría ir contigo. Entonces tenemos otra vez el verbo, aquí tenemos otra vez el modal could y el verbo principal que es go. I could go. Yo podría ir contigo. Este enunciado es un enunciado condicional porque estamos hablando de que si se diera una causa, entonces se podría pasar al efecto. El efecto es que yo iría contigo, siempre y cuando me prestaras algo de dinero. Pasando al último ejemplo, tenemos I could not sleep last night. Este enunciado es negativo y para ello estamos haciendo uso de not. Entonces tenemos could más not, que lo puedes contraer como couldn't. Así se contrae. Could más la N apóstrofo y la letra T. Entonces, puedes optar por escribir could not, que es la manera más formal, o puedes decir couldn't. Entonces, I could not sleep last night. Yo no pude dormir anoche. O I couldn't sleep last night. Vamos ahora a ver lo que es el uso del modal should. El modal should normalmente es para decir consejos o sugerencias, cuando vamos a sugerirle algo a alguien. En inglés se dice suggestions y advices. Tenemos lo que es el primer enunciado, what should I do for you? Ya les había explicado que son modales y que siempre van con un verbo principal. Entonces, aquí tenemos el uso de should y aquí el verbo principal que es hacer, do. Entonces, what should I do? ¿Qué debería? O sea, no es una obligación, pero sí es algo que yo me estoy ofreciendo a hacer. ¿Sí? Entonces, what should I do for you? ¿Qué haría por ti? Vamos al siguiente ejemplo. Este ejemplo es una sugerencia, es un consejo. You should be stronger than me. Tú deberías ser más fuerte que yo. ¿Sí? Es simplemente una sugerencia y vamos a ver, tenemos should y tenemos el verbo be, que es ser. Entonces you should be, tú deberías ser más fuerte que yo. Vamos al siguiente, que es it's raining outside, está lloviendo afuera. You should not leave. Este enunciado es negativo y también podemos poner la manera formal you should not o la manera contraída you shouldn't.
Vamos a ver qué significa. Tenemos it's raining outside, está lloviendo afuera. You shouldn't leave. Tú no deberías salir. Es un consejo que se le da a una persona. O podrías decir también you should not leave. Como quieras. La manera más formal es should not y la manera contraída es shouldn't. Vamos a subrayar otra vez should not, lo que es negativo, y el verbo principal es leave. Pasando al último modal, que es would. Would le va a dar la terminación ia a todos los verbos. Es un modal verb y también va con un verbo principal. Entonces, would más que nada expresa posibilidad o también hace el modo condicional, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos. Tenemos el primero, que es if I had money, I would buy a new car. Esta oración es condicional, como les decía, y parte de una causa para dar un efecto. Entonces tenemos if I had money, esta es la causa o esta es la condición. Si yo tuviera dinero, I would buy, compraría un carro nuevo. Entonces tenemos would y tenemos el verbo principal, que es buy, y como les decía, le da la terminación ia al verbo. Entonces aquí nos queda compraría. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Esta oración es una pregunta y tenemos would you give me a hand? ¿Me darías una mano? ¿Sí? Como cuando estamos solicitando ayuda. Entonces tenemos would. Cuando son preguntas, los modales van al inicio, van antes del sujeto. Entonces nos quedaría así, modal más sujeto. Y eso lo podemos comprobar acá. Tenemos modal y sujeto. Otra pregunta, tenemos aquí modal. Aquí tenemos una palabra interrogativa. Las palabras interrogativas siempre van al inicio. Entonces tenemos modal y sujeto. Después tenemos aquí, would you give me a hand? Would es el modal y you es el sujeto. Y el verbo principal viene siendo give. Entonces aquí se traduce como me darías, porque es dar, verbo dar, más la terminación ia que le da would. Me darías una mano. Vamos a pasar al último ejemplo. Tenemos otra interrogación. Tenemos would you agree with someone like me? Would you agree es ¿estarías de acuerdo? ¿Sí? Porque agree es estar de acuerdo o es aceptar algo, algunos términos, alguna opinión, algún punto de vista. Entonces, would you agree? ¿Estarías de acuerdo con alguien como yo? ¿Sí? Vamos a subrayar igual, tenemos would al inicio de la oración porque es pregunta, después sujeto y por último el verbo principal, que es agree. Bueno, mis amigos, pues esto ha sido todo por ahora. Por favor, si te gustó el video, compártelo, dale un like, eso me ayuda bastante. Solicítame un tema, déjame un comentario, cualquier cosa, estoy a tus órdenes. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.